Renacimiento, lo que es Renacimiento en música no tenemos. A ver, básicamente es un término prestado de la historia del arte, donde en pintura, escultura o arquitectura se imita el arte griego y romano. Pero en música no conservamos partituras de la antigüedad. Bueno, en realidad conservamos 4 melodías, pero eso y nada es lo mismo. Así que en música, el Renacimiento es más bien una continuación natural de lo que pasó en la Edad Media. ¿Y qué pasó durante la Edad Media? Pues las melodías tienen cada vez más tesitura, lo que puede cantar una voz, de su nota más grave a la más aguda. Se pasa de no haber ritmo a unas complicaciones y polirritmias guapísimas. Y sobre todo se asienta la polifonía a 4 voces, llegándose a extender en algunas ocasiones hasta las 40 voces. ¡40 voces! Hay que estar muy loco para hacer esto. Y aparte de los estrictamente musicales, hubo otros factores importantes como el nacimiento de la imprenta, o que surgiera la figura del mecenas, ese hombre cortesano, burgués, arriesgado en los negocios y protector de las artes. Aunque es cierto que la polifonía se inventó en la Edad Media, su desarrollo y asentamiento vino en el Renacimiento, mira, con pareado incluido. Básicamente lo que se innova es en el concepto de textura musical. Con base en la ropa, la textura es la forma que tenemos de tejer los hilos. Lo primero que surgió, ya en época medieval, fue la monodia, una única línea melódica cantada por 1 o 20 personas. En el Renacimiento se desarrollan 2 texturas musicales principalmente, homofónica y contrapuntística. La textura homofónica es la que más se usaba en la música profana, porque permitía un entendimiento del texto claramente. Es verdad que la polifonía, por el simple hecho de ser varias voces, ya cuesta, y que tampoco cantan marcando mucho las consonantes, sino más bien las vocales. Pero esta textura, por cantar todos con el mismo ritmo y la misma letra a la vez, era muy comprensible tanto en música profana como en religiosa. Y por otro lado estaba la textura contrapuntística. Aquí las voces eran independientes, rítmica y melódicamente, así que cada uno entraba en un momento distinto y el texto era un poco locura. Aquí se ve como mientras una línea canta na, la otra canta ple y la otra gra. Así no hay quien se entere. Es verdad que tiene su parte mala, porque el texto se vuelve imposible de entender. Pero por otro lado, era una textura usada sobre todo en música religiosa, y generaba un efecto de envolvimiento, paz y contemplación que al final te ibas con la sensación de volver a la rutina escuchando música divina. Mira, otro pareado. Algo increíble que solo podía ser inspirado por Dios. Y como vamos a ver, en este periodo las principales diferencias van a estar entre la música profana y religiosa, así que vamos al lío. Durante el Renacimiento había fundamentalmente 2 formas de hacer música religiosa: misa y motete. Claro, luego llegó el protestantismo y creó el coral luterano y el ancema anglicano. Y venga pareado, hoy es que estoy poético. Estas últimas, de Alemania e Inglaterra respectivamente, eran formas sencillas, himnos y corales con poca polifonía, porque como predicaba Lutero en su reforma, los protestantes querían volver a la esencia de la fe, y eso afectaba a la música que se cantaba en sus iglesias. A todo esto reaccionó la Iglesia Católica con dureza, y al darse cuenta que estaban perdiendo público, atacaron con la contrarreforma, para captar de nuevo a la gente que se les estaba yendo. Para ello, el Papa Paulo III convocó un concilio, el Concilio de Trento, una reunión para unificar a los católicos que trató todos los temas posibles, entre ellos la música, y que duró la friolera de 18 añazos. Qué buena reunión, una cosa sencilla. Por un momento se plantearon eliminar la polifonía, sobre todo la contrapuntística, y volver al canto gregoriano. Pero gracias a Giovanni Pierluigi da Palestrina, esto no pasó. Compuso una misa para hacerle ver la belleza de la polifonía al papa que estaba en ese momento. Claro, cuando se quisieron poner a hablar de música ya habían pasado 17 años y había otro papa, la misa del Papa Marcello. Pero a ver, antes de seguir habrá que explicar qué es una misa. ¿Alguna vez habréis pasado por una iglesia? Pues en las misas que se celebran en su interior hay partes cantadas. Cada vez menos porque eso depende de cada párroco, pero enseñarle les enseñan a todos. Esas partes son el Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. El Kyrie eleison es la parte más antigua. De hecho no está en latín, está en griego.
y es lo que hoy en día se canta en las iglesias como Señor ten piedad. Es muy cortico, así que lo estiraban repitiendo mucho el texto con una textura contrapuntística. Las otras partes con poco texto son el Sanctus y el Agnus Dei, el Santo y el Cordero de Dios. Estas partes se siguen cantando en la actualidad y también usaban una textura contrapuntística. Las partes con más texto, el Gloria y el Credo, se hacían muy largas, así que solían superponer el texto en distintas voces y usar una textura un poco más homofónica. Luego estaba el motete, que era una pieza religiosa con argumento sagrado y texto en latín, pero cuya extensión y forma dependía del texto que se fuese a cantar. Vamos, que cada motete era de su padre y su madre, pero en el siglo XV y XVI fue una forma de hacer música religiosa muy usada, por la libertad que te daba tener una estructura tan libre. Aquí, sin duda, el maestro fue Giovanni Pierluigi da Palestrina, que escribió más de 400 motetes guapísimos. Pues bien, estas formas religiosas se utilizaron en las distintas escuelas polifónicas que surgieron entre los siglos XV y XVI. La primera fue la escuela franco-flamenca, con una lista de compositores que lo petaron tanto dentro como fuera de Flandes. Hola, Olita, hola. No, Flandes, una región que abarca un poco de Francia y un poco de Bélgica, de donde son los flamencos. No, esos no. De los buenos manantiales se forman los buenos ríos. No, esos tampoco. Ahora sí, entre sus representantes destaca Dufay, que trabajó en Italia durante el siglo XV, e hizo por ejemplo el motete para la consagración de la Catedral de Florencia, Nuper Rosarum Flores. Es que me imagino esa experiencia entrando por primera vez en esta catedral, sintiendo la magnificencia de esa cúpula y un coro cantando esta pieza, y no me extraña que hubiese tanta fe en esta época. Pero también hubo otros compositores franco-flamencos como Ockeghem, Gombert o Josquin des Prez, sin duda el compositor flamenco más famoso. Además teníamos a los italianos, con dos escuelas bastante diferenciadas. Por un lado la escuela de Roma, capitaneada por Giovanni Pierluigi da Palestrina. Fue el músico de la Basílica de San Pedro de Roma, y como decía antes, gracias a él conservamos maravillas de la polifonía como esta. Y por otro lado la escuela veneciana, con Andrea y Giovanni Gabrielli, tío y sobrino que eran los músicos de San Marcos, e inventaron los cori spezzati, coros haciendo pregunta y respuesta. En un audio es difícil de entender el efecto, pero si alguna vez pasáis por Venecia y hay un concierto de los Gabrielli, no os lo perdáis, porque tiene que ser una experiencia flipante, como estar en un partido de tenis, vamos. Por último, y seguramente la más importante, está la escuela española, época considerada la edad de oro de la música española. Hasta Manuel de Falla en el siglo XX no tuvimos compositores tan importantes, y la lista de polifonistas es amplísima. Juan de la Encina, Peñalosa, Mateo Flecha, pero los tres más importantes son Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria. Victoria fue el músico español más importante de todos los tiempos, pero lamentablemente murió pobre. Pero bueno, aparte de la música religiosa, que para muchos suena toda igual, tenemos la música profana, que a nivel de polifonía era igual lo más flipante que la música religiosa. Quizá no te llegara tanto al alma ni te tocara tanto la patata, pero con unas letras que tenían mucho que esconder. ¡Vamos a verlo! Las tres formas de la música profana renacentista más importantes fueron el madrigal, el villancico
y la ensalada. Ya te digo que esa seguro que no. El madrigal es la más importante del Renacimiento. Era una forma musical italiana de carácter descriptivo que pretendía, a través de la música, expresar el contenido del texto. La música trata de dar sentido a la letra que se canta, incluso a veces onomatopéyicamente, de manera que cuando la letra describe, por ejemplo, el cantar de los pájaros, la música trata de imitarlo físicamente. Es lo que se conocerá como madrigalismos, y tienen letras picaronas que ocultan una doble lectura. Cantar sotto finestra, l'anse buon compagno. Ton ton ton, tiri tiri ton 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 ton. Compositores de madrigales hubo muchos, tanto dentro como fuera de Italia, pero sin duda los más importantes son los de Orlando di Lasso, como el que acabamos de escuchar, y a finales del Renacimiento y principios del Barroco los de Claudio Monteverdi en sus 8 libros de madrigales. Se lió una buena por culpa de uno de ellos, donde se usaban unas disonancias muy duras para la época, y que su rival y antagonista, Artusi, criticó fuertemente. La otra forma que destaca en la música profana es el villancico. Era una forma musical española que constaba de 3 partes: estribillo, copla y estribillo. Cuando se volvía el estribillo se hacía manteniendo solo el último verso igual, que se conocía como verso de vuelta. Seguramente el compositor más importante de villancicos fue Juan de la Encina, al que después de dedicar parte de su vida a hacer música profana, le vino la llamada divina y se acabaron los villancicos. Y si lo que tienes en la cabeza cuando digo ensalada es una mezcla de lechuga, tomate, maíz, atún y lo que te dé la gana, esta forma musical fue algo más o menos parecido porque mezclaba distintos ingredientes, desde idiomas, latín, español, italiano, géneros, profano, religioso, texturas, homofónica, contrapuntística, ritmos, voces... Vamos, una ensalada. No hubo mucha gente que se dedicara a esto, y en verdad se conservan muy pocas ensaladas, pero me pareció tan interesante que tenía que colarlo, y ya está, porque yo lo valgo. ¿Y qué pasa con los instrumentos? Pues la verdad es que aunque lo sabía, estaban relegados a acompañar a los cantantes, como en los romances. Esta era una forma polifónica sobre tema de los antiguos romances españoles, formada por 4 frases musicales. Con esta música se cantan todos los demás cuartetos, así que la estructura era siempre A, B, C, D, A, B, C, D. Y por otro lado, para ser sinceros, había piezas exclusivamente instrumentales para danzas. Los nobles y gente de renombre bailaban en parejas con coreografías que todos sabían. Por eso la mayor parte del repertorio instrumental del siglo XVI europeo está compuesto por piezas para danza, interpretadas en diferentes instrumentos, laúd, clavecín o en España la vihuela. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en clase.